Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quiero darte la bienvenida a este nuevo episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si es la primera vez que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre algunas similitudes que existen entre la planificación de una boda y lo que es el SEO o posicionamiento en buscadores. Planificar una boda puede ser algo bonito y también algo estresante, que requiere tomar en cuenta una serie de aspectos, los cuales tienen algunas semejanzas con lo que es el trabajo de SEO y posicionamiento en buscadores. Vamos a ver cuáles son estas similitudes que existen. Bueno, en primer lugar hay que tomar en cuenta de que hay dos formas de trabajar esto, ¿no? O de hacer esto, ¿no? Hacerlo uno mismo o delegar. En el caso de una boda, si nos vamos a casar, nosotros mismos podemos organizar esa boda. Por supuesto que esto va a tomar tiempo, esfuerzo, concentración, lo cual para muchas personas a veces es factible y para otras no. Quizás te vas a ahorrar algunos costos de una persona que te dio planear la boda, pero va a requerir bastante tiempo y concentración, sobre todo dependiendo del tipo de boda que quieras hacer, ¿no? Mientras que, por otro lado, si tú lo delegas, si bien va a tener un costo, vas a poder liberarte de muchas cosas que quizás te pueden estresar o pueden consumir tu tiempo, que se puede ir para otras cosas, que puede estar empleando en las otras cosas, que generalmente los planificadores de bodas es una función bastante importante porque se encargan precisamente de todos esos temas, ¿no? Ten en cuenta que quizás la idea es que celebres un momento y puedas, digamos, relajarte y celebrar con tus familiares, y a veces estás más pendiente qué es lo que falta y al final terminas estresado atendiendo a los demás y te olvidas de tu evento como tal. Entonces, la delegación tampoco es algo malo, es algo bastante factible. Por supuesto que esto va a depender mucho de cómo sea el profesional, su experiencia, qué tipo de boda quieres hacer, etcétera. Pero lo importante que sepas es que hay dos formas de hacerlo: o lo haces tú mismo o lo delegas como profesional. Ahora, en lo que es el SEO y posicionamiento en buscadores pasa algo muy similar. Puedes hacerlo tú mismo o puedes delegarlo a un profesional o una agencia. En caso que lo hagas tú mismo, debes tomar en cuenta de que debes invertir tiempo. ¿Por qué? Tiempo para aprender lo que tienes que saber. Tienes que conocer sobre lo que es SEO, normas de posicionamiento, qué es lo que tienes que hacer, planificación, esto y palabras clave. O sea, todo lo que hay que hacer en SEO vas a tener que aprenderlo, ¿ok? Y después vas a tener que aplicarlo, vas a tener que analizarlo y vas a tener que hacer ajustes. Y posiblemente vas a tener que hacer varios intentos o varias cosas para que más o menos puedas tener algunos resultados. Y eso te puede tomar tiempo, o sea, te puede tomar 1 año, 2 años hasta llegar a un punto en el cual tú estés a ese nivel. Sin embargo, hay que tomar en cuenta de que la otra opción es que tú delegas. Tú delegas y automáticamente vas a tener un servicio profesional. Por supuesto que esto va a depender mucho a quién elijas, porque por supuesto si el profesional o la agencia SEO es buena, bueno, pues no va a haber problemas, pero si quizás escoges a un profesional o una agencia SEO que no está calificado, vas a tener una experiencia negativa. Entonces, delegar es bueno, sí, pero va a depender mucho a quién contratas. Tienes que asegurarte que ese profesional o esa agencia realmente tenga experiencia en ese aspecto. Otra similitud corresponde a lo que es el presupuesto. Tienes que asignar un presupuesto para esa boda. Indiferentemente del tipo de boda que tú hagas, vas a tener que dedicarle ese presupuesto como tal. No es que te va a salir gratis, quizás si tú lo organizas, como dije anteriormente, te vas a ahorrar los honorarios del que planifica las bodas, pero igual vas a tener que gastar en todo lo demás y vas a tener que invertir tiempo en eso. De la misma manera, en lo que corresponde al SEO o al posicionamiento de buscadores, tienes que asignarle un presupuesto y un presupuesto que sea realista también. Porque hay gente, por ejemplo, que dice, bueno, ya yo creo mi sitio web, hago unas configuraciones iniciales, lo conecto a Analytics, mido las estadísticas y ya está, se indexa. No es así. Esa es la parte inicial, ¿no? Hay mucho por hacer ahí. Entonces, tienes que asignar ese presupuesto, y ese presupuesto tiene que ser una serie de trabajos que hay que hacer. Hay varios pilares, por ejemplo, que comprende el SEO, que es, por ejemplo, la parte de cumplimiento de normas, análisis de estadísticas, lo que es creación de enlaces internos, redacción de contenidos escritos, navegación y experiencia de usuario, tiempos de carga y rendimiento, estructura del sitio web. Hay muchas cosas con las cuales hay que trabajar y hay que hacer. Entonces es importante que sepas de que para esas tareas tienes que asignar un presupuesto como tal. Otro punto que tomar en cuenta es de que siempre es bueno que contrates profesionales para esto, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la boda, tú mismo puedes tomar las fotos de tu boda, pero te van a hacer unas fotos no adecuadas, digamos, o no van a ser las mejores como tal. Tú puedes agarrar tu celular y tomar una foto, sí, pero por supuesto que un fotógrafo lo va a hacer mucho mejor, porque por supuesto que tiene conocimientos sobre iluminación, el tipo de equipos, tiene muchas más herramientas y muchos más conocimientos que va a dar un resultado mucho más profesional. Entonces es importante que siempre trates de contratar profesionales. Entonces pasa algo similar. La gente dice, bueno, ok, voy a hacer SEO, voy a contratar a alguien, pero voy a contratar a mi hermano o mi primo, ¿no? O alguien que tiene otra función y, bueno, pues me haga más de SEO. Esto pasa mucho con las empresas, como por ejemplo cuando un escritor
o un redactor le meten tareas de SEO, diseñador o editor de videos le meten tareas de SEO, o un diseñador web le dice que haga parte de SEO y no es su área como tal. Entonces ahí hay ciertos problemas. Es importante que contrates profesionales, pero profesionales del área como tal. Si necesitas un fotógrafo para tu boda, tienes que contratar a un fotógrafo. No tiene mucho sentido que si necesitas a alguien que te haga la foto, vas a contratar a un barman. O sea, no puedes confundir roles, ¿no? O si necesitas un fotógrafo y contratas a un artista musical, no tiene nada que ver. Son especialidades diferentes. Lo mismo pasa con el SEO. Necesitas que te haga un trabajo SEO, tienes que contratar a un SEO profesional. No contrates a otras especialidades que no tienen nada que ver con el tema, ¿no? Digo, un editor de videos, un redactor, no es SEO como tal. Una persona, un community manager, no es SEO como tal. Entonces es importante que contrates profesionales y que sean del área específica y por supuesto con experiencia en negocios como el tuyo, ¿no? Otra similitud es lo que corresponde a requisitos y documentos. Si te vas a tener que casar, vas a tener que presentar una serie de documentos que te pide el municipio, el lugar donde vives, la ciudad, ciertos requisitos, unos exámenes médicos, etc. O sea, tienes que presentar esa documentación. No es que digas, bueno, yo me caso y ya se acabó. No, tienes que hacerlo, al menos si lo haces de la parte civil, vas a tener que cumplir ciertos requisitos mínimos legales para que realmente eso pueda proceder como tal. En lo que es, por ejemplo, la parte de SEO posicionamiento, hay que cumplir ciertos lineamientos básicos como tal. O sea, por ejemplo, desde lo más recomendable que es, por ejemplo, que tengas un dominio que está tu nombre, que esté alojado en un sitio web o un hosting, conocer las normas de lo que es el posicionamiento para poder cumplirlas. O sea, tú no puedes simplemente, bueno, voy a utilizar estas técnicas prohibidas y me voy a posicionar inmediatamente. No, porque el día de mañana te van a penalizar y todo lo que has hecho lo vas a perder. Hay ciertas normas que tienes que cumplir. Si tú no cumples esas normas o buscas cómo sacarle la vuelta a esas normas o evadirlas, lo único que vas a ganar son penalizaciones como tal. Entonces, en lo que es SEO posicionamiento, sí hay normas y las cuales tienes que conocerlas. Si lo vas a hacer tú mismo o si vas a delegar una agencia, un profesional, bueno, pues esa agencia profesional conoce esas normas y no hay problema, ¿no? Otro punto muy importante le corresponde el trabajo en el mediano o largo plazo. En el caso de una boda, nadie creo que se va a casar pensando en el corto plazo. Bueno, pues me caso y me divorcio al mes o a los 3 meses. No, o sea, se supone que tú quieres hacer un proyecto de vida o por lo menos estás pensando en el mediano o largo plazo. En el SEO pasa algo muy similar. Para que el SEO dé resultados, tú tienes que por lo menos tener 6 meses o un año. Por supuesto que comparado con bodas es un poco menor, ¿no? Pero me refiero que no es algo inmediato que lo vas a ver en una semana o en 15 días o en un mes. No, es algo que mínimo 6 meses en adelante y de preferencia de un año en adelante porque el efecto SEO se ve más al cabo de ciertos años. Entonces, si tu mentalidad es de corto plazo, entonces te va a ser una mala decisión porque el SEO no va por esa parte. Es igual en el tema de la boda. Si tú te estás casando y estás pensando en el corto plazo, bueno, si esto no funciona, me divorcio al mes siguiente, entonces quizás lo mejor es que no te cases porque no tiene mucho sentido. ¿Okay? Tienes que tener cierta proyección, sobre todo pensando en el mediano o largo plazo como tal. Y por último, y no menos importante, está lo que corresponde a la cancelación de ese trabajo o de ese servicio. Por ejemplo, en el caso de la boda, existe la posibilidad de que la pareja cancele la boda. Es una realidad. Por ejemplo, te puedo comentar una experiencia personal. Un tiempo cuando estaba en la Fuerza Aérea, estaba en un club de oficiales y justo hay una sección que organizaba bodas porque había como un local de eventos. Y un tiempo estuve ahí viendo la parte de planificación de bodas. Más o menos durante esos 2 años pues me habrá tocado organizar más o menos como unas 70 bodas aproximadamente, ¿no? Y había una estadística que justo nos enseñaban y también la corroboré con el tiempo, que decían de que cuando el club separaba un espacio para una boda y esa pareja cancelaba la boda, el club salía perdiendo. Entonces había una evaluación que se hacía internamente, que por supuesto que esto no era oficial, sino que era de manera interna y nos decían, no, mira, si la pareja tiene como novios más de 5 años, lo más probable es que vaya a cancelar. De 5 años en adelante, lo más probable es que esa boda se cancele. Y también decían que si, por ejemplo, esa pareja de novios tenía menos de un año, también podía pasar lo mismo. Entonces, claro, y al final, conforme iban los eventos, nos íbamos dando cuenta de que sí había esa estadística, ¿no? O sea, por ejemplo, las parejas que tenían menos de un año y planeaban una boda, terminaban cancelándose porque en realidad no se conocían muy bien, ¿no? Y por otro lado, si la pareja tenía más de 5 años, que lo que pasaba, que a veces cuando uno tiene más tiempo, como que se acostumbra y ya como que ya no le ves la urgencia de casarte y hay muchas parejas que a veces ya desisten de hacer eso. Entonces, no digo que todas cancelaban, pero comienzan a aparecer incidencias o patrones respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una pareja de 10 años que planificaba una boda, entonces el porcentaje de que cancelara, o sea, 10 años como pareja, ¿no? El porcentaje de que esa boda se cancelara era bastante alto y generalmente se cumplía, ¿no? Esto, bueno, obedece a otros factores, por supuesto que esto no es mi especialidad, pero yo supongo que esto se debe a que si la pareja nunca se había casado antes y ya se habían acostumbrado a convivir y estar juntos y como que no tenían ese sentido de urgencia o ese meta en común
y si no se habían casado antes era por algo. Entonces generalmente si la pareja tenía más de 5 años comenzaban a haber posibilidades a que se cancelara, y por supuesto si tenía 10 en adelante ya el porcentaje de cancelación era bastante alto, ¿no? Claro, ¿y qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿qué tiene que ver eso con la parte de SEO? Sí, tiene que ver, ¿por qué? Porque cuando uno comienza a hacer un trabajo de SEO, hay empresas y negocios que cancelan ese trabajo, ¿no? Contratan, por ejemplo, un profesional SEO o una agencia SEO. Generalmente se le explica que eso es algo de mediano a largo plazo. Hay unos que dicen que mínimos de 6 meses en adelante, por lo menos para que dure ese trabajo o ese proyecto, o un año por lo menos en adelante. Y hay empresas que empiezan y cancelan al mes o a los 2 meses. Entonces ahí simplemente lo que vas a hacer es que vas a perder el tiempo. Entonces es fundamental, debido a esto, de que trates de analizar el tema de cancelaciones con seriedad. Si vas a trabajar SEO para tu empresa o negocio, vas a contratar una agencia, un profesional experto en SEO, trata que ese trabajo o ese proyecto se haga por lo menos de 6 meses en adelante. Si es de un año en adelante, mucho mejor, ¿ok? Pero si va a ser de un mes, 2 meses, 3 meses, mejor no lo hagas, porque simplemente vas a perder tu tiempo. Y ten en cuenta que el SEO no es así, el SEO no es de corto plazo. El SEO generalmente es de mediano o largo plazo. Bueno, de esta manera hemos visto algunas similitudes que existen entre lo que es la planificación de la boda y lo que es el SEO o posicionamiento en buscadores. Espero que te haya gustado este episodio. Si te gustó, entonces hacer clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Asimismo, si deseas a alguien que te ayude con lo que es el SEO y posicionamiento de tu sitio web o tu tienda online, puedes contactarte conmigo visitando el link que ves en la parte de abajo, que es josemorenojimenez.com/contacto, y ahí podrás contactarte con nosotros para ver cómo podemos ayudarte. Bueno, es todo conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.